Bienvenido. No, bienvenido. No, página sin número. Sin número. Todavía seguimos. Estos libros se avanza palabra por palabra, excelente. Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Ariel. Ariel, es un buen nombre. ¿Ariel de qué? Ya tiene un punto. Eso con un punto. ¿Usted cómo se llama? Ariel. Ariel. ¡Qué buen nombre! No, 2 puntos. ¿De dónde eres? De Córdoba, de Argentina. Menos puntos. Bueno, seguimos con uno papá. ¿Cuál es tu jugador de fútbol preferido? Vamos a tener páginas sin número. Estamos a tener filósofo, el Kuseri. En la última clase hicimos un resumen de toda la filosofía griega en 13 minutos. Ahora nosotros... ¿Se recuerdan? Sí. ¿Se recuerdan? Esfera, de la causa común hasta muchas esferas. Vamos a hacer la misma cosa ahora en 8 minutos y avanzar, Bezat Hashem. Porque estamos en filosofía, estamos en el Kusari, que es el libro básico del pensamiento judío menor, de la emuná. Esto es la emuná, una fe, en mal traducida como fe o creencia, es la capacidad del ser humano de vivir. Tzadik nunato, el justo vive con su fe. Nosotros vivimos nuestra vida y vivimos el Dios que está dentro de nosotros. Y así, el héroe del libro es el Kusari, ¿cierto? El primer rey de los Kusaros que se convirtieron al judaísmo alguna época en el siglo V o VI, más o menos es, creo, no sé, ¿no es cierto? Y buscar en Wikipedia después, y que fueron un ejemplo de un judaísmo vibrante, nacional, vivo, en el medio del exilio, que es algo increíble. Tenemos las cartas de Rabbi Hizda Ben Shaprut para ellos, etcétera, etcétera. El libro empieza con el sueño, ¿cierto? El sueño del Kusari. Él tiene un sueño. Él se esmeraba mucho en el trabajo de Dios, era una persona profunda del Kusari. Vimos que es el símbolo, el prototipo del hombre moderno, profundo, intelectual, espiritual, que está buscando y que tiene un sueño. Tu intención es buena, como un ángel le venía siempre, le decía: tu intención es buena, pero sus actos no son buenos. Entonces, no es que un ángel venía, vimos que era un sueño, como un ángel, estaba todo el tiempo pensando en esto, de muy profundo le venía esto, no sé qué. Es un sueño que cualquier persona que está acá ya tuvo alguna vez, ¿verdad? Algo que te mueve, te deja escuchar, no está bueno. Y esto le hizo abandonar la idolatría que hacía y ir buscar. Es un switch. Alguna hora en que el ser humano dijo: abandonar. ¿Cierto? La idolatría no fue buscar todas las idolatrías del mundo, porque el principio de todas es el mismo. No está escrito acá, en esta parte, después, pero es una especie de naturaleza espiritual, una cierta conexión con energías que nos parecen naturales, conectarnos a ellas, ¿cierto? El fuego para quien tiene fuego, el agua para el agua, cada uno con lo que le parece mejor. Y perdón que no me extiendo en los asuntos, estamos haciendo revisión, y quien quiere extenderse puede conectarse a www. No, es YouTube ahora, ¿no? YouTube, en YouTube buscar algo, ¿no? ¿Cómo se busca? www.meirtv.com, la banderita en español, y va a llegar. Antiguamente era así, ¿no? Yo no tengo coraje de medir. De cualquier modo, esto hizo buscar. Y cuando se fue a buscar, entonces, está escrito que en el libro, se fue a buscar y se fue, y llamó entonces, ¿quién llamó? Llamó a un filósofo para preguntar cuál es su emuna, cuál es su creencia. De nuevo, una vez que estaba teniendo una búsqueda espiritual muy profunda, entonces el Kusari se fue a buscar a un profesor de Harvard para le enseñar cuál es su creencia. ¿No? ¿Ningún problema con la frase? Se fue para Oxford para estudiar cómo ser una persona más espiritual. No hay creencia tampoco, no es más puntos, ¿cierto? Nosotros estudiamos que el Kusari está siguiendo acá la misma trayectoria que el ser humano, que la humanidad siguió. De la idolatría, no sé, enojó de la idolatría, digamos así, pasó para la filosofía,
griega para el intelecto, ¿cierto? Para la ciencia, y de la filosofía para el cristianismo, del cristianismo para el islamismo. Y después, por mero accidente, llegó en el judaísmo el Kusari, pero vamos a ver eso después. No pensó que iba a llegar en esto, la humanidad tampoco aún no llegó. Por acaso llegó en el judaísmo. Ok, de cualquier modo, llegó. ¿Y por qué? Porque esto fue el camino de la humanidad, el camino de Kusari. ¿Quién se recuerda? ¿Por qué? Examen. ¿Por qué el Kusari se fue a buscar un filósofo? ¿Por qué? Si tiene un problema espiritual, de intenciones buenas, sus actos no. ¿Quién va a decir los buenos actos espirituales para hacer? ¿Un maestro en Oxford, en Harvard, donde en Berkeley? ¿Dónde va a estudiar esto? Pero fue lo que hizo así. El psicólogo ya vimos antes. Con las religiones ya se confrontó, ya sabía. Las religiones, se ve en este libro que él ya leyó todo, sabía todo, no le faltaba conocimiento. Está buscando ahora, y si va a buscar un científico, y va a buscar un científico para saber cuál es su creencia. Los científicos creen en algo. En la ciencia. En la ciencia, creen en la ciencia, no hace mucho sentido, ¿cierto? Debería ser, ¿qué piensa el filósofo, ¿cierto? El filósofo piensa. Pero nosotros estudiamos que el Kusari tiene un problema, tiene que llegar, si no es su naturaleza espiritual, entonces, ¿qué instrumento puede utilizar para llegar a Dios? ¿Cuál instrumento tiene el ser humano? La Torah, ¿dónde vas a saber qué es la Torah? No, es ahora una persona tabula rasa, no hay nada acá, está una persona de verdad intentando, ¿qué instrumento puede utilizar? El intelecto. Preguntarse. El intelecto, preguntarse, Claro. el intelecto. De todos los instrumentos del ser humano, el intelecto es más poderoso, más profundo también. ¿Qué va a utilizar? El sentimiento, la imaginación, ¿dónde va a buscar? El intelecto, ¿cierto? Una vez que vamos a buscar el intelecto, vamos a buscar más intelecto. Ah, pero no voy a buscar a alguien que tiene intelecto para saber lo que piensa. Voy a buscar cómo vive el filósofo. ¿Por qué? Por más chistoso que nos parezca, los filósofos tienen una gran creencia, sí. Los filósofos de antiguamente, los científicos de hoy en día, o el hombre moderno occidental, en otras palabras, sí, tiene todo un sistema de creencia de acuerdo con el cual vive. Tiene un modo como el cual vive. ¿Qué hace una persona despertar por la mañana y decir, mi vida tiene sentido, voy a hacer algo hoy? Voy a pensar, etc. Y los científicos también tienen. ¿Cierto? ¿Y cuál es? No fue a buscar al filósofo qué piensa el filósofo, fue a buscar al filósofo cómo vive el filósofo. ¿Cómo vive? El filósofo que encuentra acá es el filósofo aristotélico en su ápice, en su apogeosis. ¿Saben? Porque en la Edad Media, en 900 años atrás, cuando este libro fue escrito, más, 1000 años atrás casi, cuando este libro fue escrito, la filosofía era el máximo. Había una filosofía, era la filosofía aristotélica. Si tú pensabas como Aristóteles, tú eras considerado inteligente. Si no, tú eras considerado tonto, burro. Por 2000 años, todos pensaban así. ¿Y por qué? Estudiamos el siguiente. Entonces vamos ahora a ser presentados un sistema que no es el nuestro. ¿Por qué nuestro? Porque Aristóteles se fue al mundo y pensó, ¿qué puedo hacer? Ok, había ciertos detallecitos para acá, todo tipo de comentaristas para acá, ¿cierto? Pero de un modo general había un cierto sistema de cómo pensar que no se cambió hasta el siglo XVI. Y cuando se cambió, no se cambió porque alguien probó que estaba equivocado, cambió porque cambiamos el mundo. Aristóteles cuando veía el mundo decía, ok, ¿qué hay en el mundo? ¿Qué hay en el mundo? También tenía un problema espiritual profundo, ¿quién soy yo? ¿Para qué ser? ¿Qué voy a hacer? ¿Cierto? Ok, entonces vamos a empezar. ¿Qué hay en el mundo? ¿Cómo voy a pensar? Aristóteles solo utilizaba dos instrumentos, observación y lógica. Observación y lógica. Nosotros hoy en día pensamos completamente diferente porque tenemos un tercer elemento. Observación, investigación y lógica. ¿Cierto? Nosotros sabemos que la luna no es hecha de queso porque... de queso sí es esa. Que no es un ser espiritual porque ponemos una luneta. A Aristóteles no le pasó la idea, ¿cierto? Les conté, ¿no? El ejemplo de los dientes de su mujer, ¿no? Sí. Aristóteles decía que los hombres tienen más dientes que las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres valen más. Son más especiales, son mejores. Debe ser que los hombres tienen más dientes que las mujeres. No le pasó por la cabeza abrir la boca de su mujer y contar cuántos dientes hay. Y descubrir que es el mismo número. Era fácil. Sí, no le pasó por la cabeza. Si es lógico, es verdadero. No hay por qué, ¿entienden? Como nación. No investigó.
No investigó, no tenía por qué investigar. ¿Por qué investigar? Hay observación y lógica. Y no solo ello, en el siglo XVI nadie pensó en investigar. Y cuando Galileo pensó en investigar, lo pusieron en el fuego, ¿cierto? Esto que ocurrió, no fue diferente. Llevó algún tiempo el método científico que nosotros conocemos, ¿cierto? ¿Se recuerdan del método científico de la tercer grado? Observación, hipótesis, investigación, conclusión, ¿no? Algo así. El de Francis Bacon es del siglo XVII, señores, XVII. Hasta el siglo XVII no era establecido que así se piensa. Era poco a poco, ¿cierto? Entonces, en el Vaticano hay más de 300 tesis aristotélicas de este tamaño que nadie las refutó. Nada, simplemente el ser humano dejó de pensar como Aristóteles, dijo que no me importa lo que se pensó. Todo lo que vamos a estudiar ahora, nadie dijo que es bueno. Ok, vamos a dar esto en 3 partes. Primera parte, vamos a estudiar qué decía Aristóteles, cómo vive el filósofo, ¿cierto? De inmediato vamos a hacer la traducción para el hombre moderno, occidental de India, que piensa la misma cosa, mismo que piensa completamente diferente. Vive exactamente del mismo modo, por más que sea completamente diferente. Eso hicimos en la última parte, ¿no? Realmente. Vamos a ver cuánto podemos leer acá, porque, ¿no sé? Y después vamos a ver, ok, ¿cuál es el problema? Interesante que no hay problema, pero entonces, vamos a ver, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no ser un filósofo? Es extremadamente llamativo, es muy interesante, muy actual. Ok, entonces ahora vamos a hacer un viaje en 2000 años atrás y pensar cómo pensaba Aristóteles. Solo tenía, ahora tenemos 8 minutos, ¿cierto? Vamos a ver si lo creo. La última vez hacemos en 13 minutos. Son 8 minutos. Quien estaba en la última vez va a entender peor. No, la conclusión Quien será estaba más en la última... comprimida. ¿Cómo? La conclusión será más comprimida de usted. Sí. No sé si va a ser 8 minutos porque estoy sin voz. Tengo que hablar más despacio. 11 minutos. Ok. Entonces, quien no estaba en la última vez va a entender un poquito peor, pero quien no estaba en la última vez puede www.mir.tv y ver la última vez. 13 minutos, la filosofía, un resumen de la filosofía griega en 13 minutos. Es interesante, ustedes no van a tener un telecurso así en ningún lugar. O van, no sé el mes, pero... Claro, Aristóteles tenía solo su observación y su lógica y dijo, no quiero saber lo que me decían, no tengo tradición, no tengo nada, ¿cierto? Entonces empezó a ver el mundo y vio que el mundo deriva para abajo, ¿cierto? En primer lugar, percibió que las estrellas caminan todas para un lado, ¿cierto? ¿Sabían de esto? Todas caminan juntas. Menos 5 estrellas que son diferentes. 6 estrellas que son diferentes, ¿cierto? Sol, Luna, Júpiter, etc. Que son planetas. Planeta en griego significa errante, que no está junto con los otros. Él dijo, ¿por qué todas las estrellas se caminan juntas así, en círculo? Cuando una persona se camina en círculo, Cuando está perdido. cuando está pensando, cuando tiene un objetivo, va recto, ¿cierto? ¿Quién camina en círculo? En patines, ¿no? ¿Cómo se llama? Donald Duck, el tío rico de Donald Duck, siempre caminando así. Cuando una persona está pensando, empieza a dar círculos así, ¿cierto? Debe ser. Entonces, que las estrellas están pensando y no llegan a una conclusión. ¿Por qué no? Porque debe ser que están pensando en algo muy profundo. Debe ser entonces que hay una causa primordial, la primera causa, ¿cierto? Vamos a llamarla de Dios, vamos a llamarla de cualquier cosa, no importa cómo vamos a llamarla, que de ella salió una primera esfera. ¿Dónde están las estrellas o algo así? ¿Cierto? Esa era una primera esfera. O sea, esta esfera empezó a pensar en la primera causa. Y una vez que empezó a pensar en la primera causa, no llegó a una conclusión, empezó a caminar así, ¿cierto? De ella salió una segunda, que empezó a pensar en la primera esfera. Empezó a girar y no logró llegar a ningún lugar. Entonces era una tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima esfera. Pero no es toda esfera. En nuestro mundo las cosas no están girando todo el tiempo. La Tierra está parada, ¿cierto? Todos ven esto. Entonces, ¿por qué? ¿Qué ocurrió? Debe ser. En primer lugar, todo lo que hablamos hasta ahora no es que llevó algún tiempo, ¿cierto? Fue de inmediato. ¿Y cuándo fue? Desde siempre. ¿Claro? Siempre fue. La primera causa salió algo de ella porque tuvo alguna voluntad de crear algo. No, salió. Ninguna voluntad. Esto, Dios, vamos a llamarlo de Dios, que es muy profundo, muy imposible llegar en ello.
imposible llegar en ellos, muy importante. No tiene voluntad, no tiene nada. Simplemente el mundo es así, siempre fue así, siempre va a ser así. Ok, la última esfera era ya tan baja su intelecto que no, de ella no salió más una esfera, salió un intelecto, que vamos a llamarlo de intelecto activo. ¿Por qué? Después vamos a descubrir, ¿cierto? Que no está girando. De este intelecto ya era tan bajo que salió de ello los 4 elementos que hay en la tierra. ¿Ok? Agua, fuego. Una vez que todo, agua, fuego, aire y tierra. Una vez que todo el sistema está todo el tiempo girando, ¿cierto? Significa que estos 4 elementos están en un enorme blender, ¿cierto? Un enorme mezcladora. Una vez que es así, empezaron a se mezclar todos los elementos y de esto salió todo que hay en el mundo. Siempre fue, va a ser, siempre va a ser, ¿cierto? De acuerdo con la cantidad de agua, fuego, tierra, aire que tiene cada cosa, son diferentes. ¿Hace sentido? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo lógico? De nuevo, no es como nosotros pensamos, ¿cierto? Las esferas son seres espirituales pensantes, ¿cierto? La luna, por ejemplo, un ser espiritual pensante que está girando, etc. Ahora, el problema es que nosotros sabemos que la luna no es así, ¿cierto? Es hecha de queso, pero es solo porque llegamos a la luna y comemos un pedazo. Sin esto no vamos a saber. Todavía otras pruebas. Entonces, pero sin investigación, perfecto, ¿cierto? Ok, las cosas van se mezclando y van creando cosas. Algunas tontas, algunas vinos, etc. Y hay la principal cosa, la mejor de todas, el ser humano. Y hay cosas que son tan perfectas, la mezcla de los elementos es tan perfecto que van a tener mismo la capacidad de pensar. No todos los seres humanos, algunos, ¿cierto? Algunos nunca van a ser capaces de pensar, pero algunos sí. Hasta acá, ¿qué es el mundo? ¿Y este ser humano que puede pensar ahora? ¿Qué puede hacer? Todas las otras cosas van simplemente vivir, ¿cierto? No tiene ningún propósito, sin embargo, no son nada. El ser humano puede pensar. Pero pensar es un problema. Ya se pararon para preguntar, ¿cómo puede ser que no sabíamos algo y de repente sabemos? ¿Se preguntó? Se preguntó, pero ¿cómo debe ser la respuesta? En general, si alguien te enseña, alguien te puso el conocimiento dentro de la cabeza, ¿cierto? Sí. Pero por veces llegamos solos al conocimiento. Nadie nos enseñó. Nos enseñaron 2 más 2 igual a 4, pero aprendemos solos que 4 más 4 igual a 8, ¿cierto? Digamos. ¿Cómo aprendemos esto? ¿Cómo llegó? Todo en el mundo, alguien tiene que, por él, ¿cierto? Alguien tiene que actuar para hacerlo. ¿Cómo de repente no había conocimiento y de repente hay? ¿Quién puso este conocimiento en la calabaza? ¿Quién puso? Dios. Dios. No, Dios es la primera causa. Es muy arriba, no hay contacto. La mezcladora. La pregunta que se hicieron. No, la mezcladora son cosas físicas. La pregunta que se hicieron. La pregunta lleva una respuesta. No necesariamente. Respuesta debe ser que nosotros tenemos un intelecto pasivo, ¿cierto? Pasivo. Y hay un intelecto activo que te pone las cosas, ¿cierto? Tú piensas y él te pone las cosas. Se recuerden del último intelecto, así que no era capaz de girar. Esto debe ser el intelecto activo, que tiene todo el conocimiento del mundo, todo lo que existe, todo lo que hay en el mundo, ¿cierto? No arriba, arriba no es capaz de entender nada. Pero todo bien, todo lo que hay acá, y él puso ese conocimiento, pone este conocimiento dentro de nuestra cabeza, no porque tiene voluntad de hacerlo, porque si llegaste a la pregunta cierta, a la conclusión cierta, entonces vas a llegar a esto automáticamente. ¿Claro? ¿Cuál es el papel del ser humano entonces? Vivir de un modo el mejor posible, ¿cierto? Para pensar. Y si va a pensar, cada vez más su intelecto pasivo va a convertirse en un intelecto activo. Cada vez más. Poco a poco el hombre va a ser un enorme intelecto, ¿cierto? Y si va a ser un enorme intelecto, va a ser eterno. Y va a saber el pasado y el futuro y todas las causas y consecuencias de todo lo que va. Va a saber todo. Va a ser todo. ¡Wow! Este es wow. ¿De acuerdo? Esto mueve el filósofo. Es un buen motivo para despertar por la mañana y empezar a pensar. Una persona así va a ser inmortal, profeta, conocer todo, vivir en un otro mundo. Las cosas acá de este mundo a mí mismo van
No le importa, ok, va a tener que comer. Cuanto menos mejor. Pero va a vivir como un enorme intelecto y cuando morir va a continuar siendo el intelecto que era. Okay, ya. ¿Y quién no piensa? Que no piensa, va a la tierra y terminó el asunto. ¿No? El eterno es esto intelecto. Miren bien, este es un sistema espiritual de vivir sin Dios. Sí. ¿Percibieron? ¿No es interesante? Yo creo que es interesante. ¿Cuánto tiempo fue? No. Fue Nueve. 6 minutos. 9 minutos. 9 minutos. Bueno. 9 minutos. Próxima vez tentamos en 7 minutos. No, ya no. No, no es necesario próxima vez. Basta esto. Ok. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Yo tengo una pregunta. A ver, que tampoco eran tan tontos los filósofos estos. No, aquí hay de tonto en lo que decimos ahora. Que no usaba la lógica. Yo me pregunto, ¿cómo se puede imaginar que tiras 1000 páginas en blanco arriba en una mezcladora y abajo te cae la guerra y la paz de Lev Nikolevich Tolstoy? ¿Cómo será posible esto? ¿Qué No lógica? es posible, no. Sí, pero ¿qué No, lógica? no, el pensamiento, no, ¿De el verdad? pensamiento. El pensamiento hace la guerra y paz de Tolstoy. La mezcladora solo hizo con que Tolstoy iba a tener la cantidad cierta, vamos a traducirlo para la moderna, va a tener la cantidad cierta de hormonios y de electrólisis y de elementos químicos y de todo tipo de cosas. Y no tenía déficit de atención, no tenía ningún problema, tenía un IQ suficiente, era suavemente así, leyó lo suficiente, conectóse el suficiente con el conocimiento universal que ya vi, etc. Hasta que salió Guerra y Paz de Tolstoy. No es difícil. La guerra y paz y el Tolstoy no me interesa. No, porque Tolstoy era así. Por tanto, Tolstoy, y ahora vamos a hacer... El hombre moderno vive exactamente así, pero sin la explicación. Vive con la conclusión, sin el modo como se llegó. ¿Por qué? Sí, porque nosotros no pensamos hoy en día que hay esferas y que gira, mismo que no probamos que no es verdad, ¿cierto? Pero no pensamos así, no pensamos que está en un ordenador, etc. Conocemos cosas muy raras que Aristóteles decía que eran tonterías como átomos, cosas así. De cualquier modo, en el final de las cuentas, el ser humano moderno dijo, escucha, hay una cosa muy profunda que el ser humano puede hacer, que es pensar. Y cuando el hombre moderno, universal, normal, común, no necesariamente, por supuesto el maestro de novela, pero levanta por la mañana y dijo, escucha, voy a buscar algo que tenga un poquito más de sabiduría, un poquito más de lógica. ¿En qué sentido? Esto va a decir, tiene algo profundo acá. Puede ser una buena película, puede ser una buena pizza, una buena partida de fútbol, ¿cierto? ¿Quién busca a alguien que va a asistir a una buena partida de fútbol? Busca, ¿saben? Aquella cosa que no es normal, una cierta jochma, una cierta inteligencia, una cierta sabiduría, que no es la pelota, ¿cierto? Cuando alguien se va a un restaurante bueno y está dispuesto a pagar, es por la decoración y por la receta exactamente como es, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque es una experiencia, digamos así, intelectual. Por supuesto, cuanto más piensa una persona, más puede Entonces, aprovechar. ¿buscan el entender, el entendimiento? No, es una Eso es lo que experiencia provoca placer. espiritual, intelectual. Por supuesto, alguien que conoce mucha música clásica va a aprovechar de cosas que una persona común no va a aprovechar. Un latinoamericano va a aprovechar de partidas de fútbol que yo, que no sé nada de fútbol, no voy a aprovechar. Para mí es la misma cosa todo. ¿Entienden? Pero Una ¿qué persona le que da ese conoce provecho? Europas, etcétera, va a aprovechar cuando ve algo bien tecido, va a decir, esto es... ¿Qué le otra da ese cosa. provecho? ¿Cómo? ¿Qué es ese provecho que le da? ¿Qué siente? No sé, es algo intelectual, espiritual. Es un provecho espiritual, intelectual, digamos así, pero es más que esto. ¿Quién lo hace? Y por esto el día principal de la semana es el domingo, en el cual vamos a ir al cine y después comer una pizza. ¿Cierto? Es nuestro único día intelectual que aprovechamos del intelectual, digamos así, que es por placer. Por supuesto, hay personas que les gusta leer un buen libro de un Tolstoy, ¿cierto? Esa es otra cosa, ya es otro nivel. Hay personas que no tienen
Negarlo porque, infelizmente, sus hormonas, etcétera, no fueron hechos para leer. No son capaces. ¿Entienden? Estamos hablando ahora del máximo, no del mínimo. Pero el mínimo también es la misma cosa. El hombre occidental moderno vive así. Y más chistoso que el hombre occidental moderno, cuando considera tan espiritual, que no tiene ningún problema en decir que Beethoven es un genio inmortal. Y que Shakespeare es una pieza divina. Utilizar todo tipo de términos espirituales, digamos, para óperas intelectuales, ¿no es? Interesante. El hombre occidental moderno continúa viviendo el mismo, buscando una profundidad espiritual, total, intelectual, cuanto más abrangente posible, sin Dios. Él solo no sabe cómo Aristóteles llegó en esto, pero continuamos viviendo exactamente igual. Ese es el más chistoso. La filosofía murió hace mucho tiempo, ¿cierto? ¿Quién estudia filosofía? Nada, ¿cierto? La filosofía murió en Auschwitz, pero... ¿Y antes? La filosofía murió en Auschwitz. ¿Sí? No, nunca escuchaste esta frase. Wow. La filosofía murió en Auschwitz. Después de Auschwitz hay solo Sartre y él también se dedicó a destruir la filosofía. Ya. Pero Heinrich Heine y otros ya decían esto antes, en la Primera Guerra Mundial ya decían que la filosofía se destruyó, pero todavía continúa un poquito, o más algunos. Después no hay, nadie le interesa filosofía, etc. Pero nosotros vivimos como si fuéramos filósofos antiguamente. Eso es más interesante. ¿No? Así era. ¿Cierto? Y ahora vamos a dedicar esto un poquito. ¿Y cuál es el problema? Lo vamos a ver en la próxima semana, ¿cierto? No, en esa semana, en el miércoles. Ahora tenemos 3 minutos para intentar leer cuánto podemos. Párrafo sin número. Ahora entienden por qué él fue a buscar un filósofo y buscar cómo vive el filósofo. El filósofo vive, tiene todo en un resumen, tiene todo un modo de vida espiritual, intelectual. Nunca va a morir. ¿Por qué va a morir? Si piensa, entonces no va a morir. Su pensamiento va a continuar para siempre. Va a perdurar para siempre. Ese es el Olam Abba del filósofo. Es el mundo venidero de él. Sin Dios, ¿cierto? Dios está muchas esferas de arriba. Es imposible llegar en él. No hay voluntad, no hay moral, no hay nada acá. No necesariamente, ¿cierto? ¿Por qué moral? Voy a explicar después. Es necesario un poquito de moral, etcétera, para el hombre no ser un monstruo, porque si va a dedicarse todos los días a matar viejitas en la calle, no va a poder pensar después cuando llegue a la casa, ¿cierto? Pues así, pero no es, se va a estar todo el tiempo comiendo, entonces sus hormonas no van a funcionar derecho. Es difícil pensar después del shalom de Shabbat, ¿entiendes? Entonces por esto hay que comer un poquito menos. Pero no es algo objetivo, ¿cierto? No es que hay una moral objetiva, no hay moral. No hay voluntad. Dios no creó el mundo salió de Dios. ¿Cierto? Dios, por otro lado, es extremadamente puro, digamos así, ¿cierto? No es nada que podemos comprender, etc., pero tampoco no tiene ningún contacto con el mundo. Para mí parece interesante, no sé por ustedes. En general, todos duermen cuando explicamos esto. ¿Cómo? ¿Ningún contacto con el mundo? No, ¿qué contacto tiene? De él salió la primera esfera, terminó... Pero eso es lo que creen los filósofos, no es sacar. El filósofo, hablando de los filósofos. Sí. ¿Cierto? Es todo un sistema de pensamiento que termina así. Y acá tenemos el hombre occidental moderno que va a dedicarse extremadamente a dar cultura y artes y formación y etcétera para todos, porque por idealismo, para que todos van a poder llegar a esto. ¿Cierto? Los más idealistas que los griegos, porque ellos no se preocupaban en dar escuela para todos. Ellos parece que tienen razón porque el hombre está buscando algo, está buscando una respuesta y parece que Dios no se está revelando a ellos. Entonces, algo sí que tienen que encontrar, algo, o sí la busca. Ok, esto puede el ser humano, sí está cierto todo esto puede el ser humano buscar sin el Sinai. Ok. Llamarlo a filósofo, tercera línea. Vamos a empezar a leer y vamos a terminar de leer en el miércoles, ¿cierto? Hay mucho acá. Pero una vez que ya vimos el general, ahora va a ser más fácil de entender lo que está escrito acá. Mirad, el Kusarí es la vida de es un extremo
resumidor de ideas, algo increíble como hace. Veamos la filosofía, primer filósofo. Tercera línea, cuarta palabra. En el ser que nos enseña, Dios no tiene ni voluntad y ni tampoco no tiene enojo. Es segundo párrafo, ¿ah? Sí, sí. O sea, todo tu sueño no va a llenar, ¿cierto? Que italiano, Dios es más elevado que intenciones y que voluntades. ¿Qué? ¿Tú estás diciendo que Dios tiene voluntad, que Dios tiene intención, que Dios desea que te va a hacer algo? Ah, Dios es humano, le falta algo. No es agradable de pensar así, ¿cierto? Sí. El filósofo mira para nosotros y dijo, ustedes son herejes. ¿Cómo pueden decir que Dios desea que te va a cumplir una mitzvah? Es una heresía. ¿Cómo así desea? ¿Le falta algo? ¿Qué le falta a Dios? Si le falta algo, entonces hay algo afuera de Dios. Si hay algo afuera de Dios, entonces hay algo que creó a Dios y a Él. Entonces no es Dios. ¿No es interesante pensar, eh? Es un sistema extremadamente consistente. Es obligatorio venir en el miércoles, ¿entienden? Si no va a convencer a todos ustedes a ser filósofos modernos. Voy a decir la verdad, yo nunca terminé un libro de filosofía. Yo empecé algunos, nunca terminé uno. Yo no soy experto en esto. No, terminé una vez, pero era de este tamaño. ¿Qué libro? Levinas. ¿Levinas? Solo porque mi primo me dio para ver, no sé, digo, y en el medio ya decía, sí, pero terminé. Dios es más elevado que voluntades y que intenciones. Que acaban a la persona mejor bien. ¿Qué indica esto que la persona tiene intención? Que está faltando algo, ¿cierto? Me falta y por esto deseo algo. Cuando va a adquirirlo, va a ser pleno. Mejor lo va a hacer mientras no lo tiene. Entonces está faltando. Una letra pero no solo esto no explico para ustedes. De acuerdo con el filósofo, Dios es muy más elevado que conocer los detalles de las cositas que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque las reglas generales del mundo, digamos, las hormigas como hormigas, esto que hay hormigas en el mundo es algo eterno, siempre hubo, siempre va a existir. Pero cada hormiguita es una cosa que nació y va a morir, ¿cierto? Si la hormiguita nació y va a morir, significa que conocerla significa que tú conoces un cambio, ¿cierto? Si esto se cambia, entonces ¿qué ocurre con nuestro intelecto? Se cambia también. No puede ser que el intelecto de Dios vaya a cambiar. ¿Quién entendió? Entendió. ¿Quién no entendió? No entendió. Por tanto, Dios no conoce los detalles de lo que ocurre en el mundo. Son las cosas generales. Lo que siempre hubo, lo que se va a ver. ¿Cierto? No es interesante, es lojísimo. Dios sabe que hay el ser humano, pero no sabe que hay un determinado ser humano, un determinado pueblo, etc. Esto no le interesa. No puede conocerlo de acuerdo con el filósofo, si no va a cambiarse. Y Dios no te conoce, el principal, ¿cierto? Está dando agua fría así en el Kusari. Aún más que Dios no conoce tus intenciones y no conoce tus actos. O sea, todo tu sueño, tu intención es buena, tus actos no, es un... nada. Aún más que Dios no escucha tus filot, tus oraciones, y no mira lo que tú haces, ¿cierto? Los absurdos no solo esto. Si los filósofos van a decir que Dios te crió, la intención es solo decir que eres la primera causa primordial y por esto tú saliste de Dios, ¿cierto? Pero no que Dios te crió con voluntad. En un momento, y ¿quién peor que esto? Dios nunca crió ningún hombre. Que el mundo siempre existió. Nunca, siempre los hombres nacieron de otros hombres y siempre van a nacer, ¿cierto? El mundo nunca va a cambiar. Es la idea de Dios. Alguna hora no, alguna hora, desde siempre. Mientras nosotros aquí vivimos probados, ¿cierto? ¿Y qué hay en la humanidad? Se mezclan en él todo tipo de elementos y por consiguiente de temperamentos de su papá, de su mamá, de su clima, etc. Pero también la tierra, el aire, el agua que bebe, todo esto influencia al hombre. En el final de las cuentas,
Esto puede ser que sea una persona muy inteligente, pero ¿qué hacer? El agua que bebe no es tan buena y por eso no va a ser capaz de pensar como un buen filósofo. O que alguien tuvo un trauma de infancia. Ok, estamos muy misteriosos, pero ¿qué hacer? El premio Nobel no va a tener. ¿Cierto? Y como te lo digo, como vimos ahora, te ponen toda la astrología, etcétera, cuál es la posición de los astros, etcétera. Todo esto influencia para saber cómo van a ser la persona, qué capacidades va a tener. No es pero no es porque Dios tiene alguna intención, solo sabe de esto. De ella salió la tercera causa, segunda carta, cuarta causa, etcétera, etcétera. La próxima parte es tan no políticamente correcta que voy a dejarla para el miércoles. Ya sé que va a decir, ya sé esa parte. Ya sé esa parte. Y los hombres, ¿quién es capaz de pensar y quién no? Ajá. Sí. Sí, No es políticamente correcto, vamos a dejarlo para la próxima. Sí. La competición científica de la Edad Media, ¿cierto? Es diferente. La moral debe estar acá. Draco Baruch, continuemos. No sé si es interesante para ustedes. Hoy no estudiamos nada de Torah, estamos dando solo. ¿Qué? No, señor.